Buenos días, soy el Dr. Jonathan Roberto Parra Ramírez, residente de cuarto año de Cirugía General en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. El día de hoy vamos a hablar acerca de cáncer colorectal. Dentro de su epidemiología es el cuarto lugar a nivel mundial, en Estados Unidos la cuarta neoplasia diagnosticada en este país, de los cuales 10% del cáncer va a ser de este tipo a nivel global. En cuanto a la epidemiología entre hombre y mujer, va a ser la causa más frecuente en mujer y la tercera más frecuente en hombres. Y aproximadamente de todas las neoplasias reportadas a nivel del tracto gastrointestinal, el colon va a ser aproximadamente el 70% de este tipo de neoplasias. A nivel mundial, que se nos reporta lo último en 2020, en cuanto a nuevos casos a nivel mundial, el tercer lugar está ocupado por el cáncer colorectal, como lo vemos aquí estipulado en la gráfica de pastel, y número de muertes asociadas a cáncer colorectal es la segunda causa por neoplasias a nivel mundial. Como primer lugar lo tenemos el cáncer de pulmón. La incidencia y la mortalidad de acuerdo a cada una de nuestras regiones. Recordemos, nosotros somos parte de Centroamérica. Nuevos casos anuales son 19.535, un riesgo acumulado de 1.19. En cuanto a sexo, los nuevos casos en cuanto a masculinos son 10.187, que es un riesgo acumulado de 1.37, y mujeres son 9.354 con un riesgo aproximado de 1.03. En cuanto a su mortalidad, en global son 10.439.000 pacientes y un riesgo acumulado de 0.61. En la diferencia entre hombres y mujeres, hombres son 5.497, el 0.72, y en femenino son 4.945, con un 0.51%. De acuerdo a nuestra incidencia por sexo, si nos vamos en cuanto a nuestros continentes o nuestras naciones, nosotros como Latinoamérica estamos ocupando nuestro cuarto lugar, que es aproximadamente de 134.933. La mortalidad en nuestro continente, en Latinoamérica y el Caribe, aproximadamente se calcula o se estimó un 69.435 pacientes, y nuestra prevalencia a los 5 años va a ser de 345.715 pacientes. En cuanto a nuestras incidencias por rango de edad, vean nuevamente aquí en Centroamérica, aproximadamente son 12 pacientes por cada 100.000 habitantes en cuanto a masculinos, y 9.1 pacientes por cada 100.000 de sexo femenino. Nuestra incidencia de la mortalidad, igual nuevamente en Centroamérica, son aproximadamente 10.4 por cada 100.000 habitantes, y nuestra mortalidad va a estar estimada de 5.5 por cada 100.000 habitantes que vamos a obtener. Ahora, ¿qué es lo que se reporta en cuanto a nuestro país? A nivel de México, nuestros casos o nuestra incidencia de nuevos casos, vean cómo nosotros vamos a tener ocupando nuestro tercer lugar, liderado por cáncer de mama y cáncer de próstata en nuestro tercer lugar. Nuestro cáncer de colon de 14.901 pacientes, es decir, el 7.6% de la población. En cuanto a nuevos casos en sexo masculino, vean cómo cambia y va a ocupar el segundo lugar, que es el cáncer colorectal de 7.936 casos, es decir, el 8.9% de la población. En cuanto a mujeres, vean, está liderado por cáncer de mama, cáncer cervicuterino, tiroides, y en cuarto lugar va a estar nuestro cáncer colorectal. Son 6.965 pacientes, es decir, 6.6% de pacientes. En cuanto a una estadística ya como tal sumatoria, vean aquí, nuevos cáncer de forma acumulada son 195.495, y nuestro riesgo después a los 75 años es de 14.3, es decir, a partir de los 75 años tenemos 14.3 más riesgo de padecer este tipo de cáncer. Número de muertes asociada a cáncer colorectal son 90.222 pacientes, y pues el riesgo obviamente de fallecer después de los 75 años 6.7. Aquí nuestra incidencia, o nuevamente una tabla, número de casos a nivel ya de sumatorio, nuevos casos son 11.114, un riesgo acumulado de 0.92, en cuanto a muertes son 6.295 y una prevalencia a los 5 años de 27.587 pacientes. Aquí lo vemos en esta gráfica,
En cuanto a incidencia por por sexo masculino o femenino, vean cómo ocupa nuestro tercer lugar en cuanto, bueno, realmente nuestro segundo lugar en cuanto a masculinos, que es por cada 100.000 habitantes 12.4 van a padecer cáncer, y en cuanto a sexo femenino va a ser nuestro cuarto lugar, que concuerda con nuestra gráfica de pastel previa, 9.1 pacientes por cada 100.000 habitantes. Nuestra mortalidad, vean cómo nuestro cáncer de colorectal es de 10.6 por cada 100.000 habitantes en cuanto a nuestra incidencia, y la mortalidad va a ser de 5.4 por cada 100.000 habitantes. Ahora, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo asociados a cáncer colorectal? Principalmente, o lo que se ha visto, son mutaciones o son cáncer colorectal de forma familiar o hereditable, que aproximadamente, depende de la literatura que se consulte, podemos tener hasta un 30-35%. Vean aquí lo que decimos, un cáncer familiar es aproximadamente del 10 al 20%, y de estos una heredabilidad, es decir, que tengan una mutación heredable en estos pacientes, corresponde hasta del 12 al 35%. Sin embargo, como tal, el síndrome de cáncer colorectal hereditario solamente se ha estimado, o es lo que se ha visto a nivel mundial, del 5 al 7%. ¿Qué es lo que nos apoya o qué es lo importante en este sentido de tener o saber si hay un síndrome de cáncer colorectal hereditario? Las ventajas principales en cuanto a nuestra estrategia de vigilancia óptima a pacientes conocidos con familiares con cáncer colorectal, una vigilancia en cuanto a la enfermedad extracolónica, es decir, que tengan metástasis o alguna otra órgano blanco ya con actividad neoplásica, idealmente también tratamiento óptimo y un screening previo a que tenga alguna manifestación de este tipo de neoplasias, y asesoramiento y vigilancia principalmente para los familiares. Entonces vean esta imagen, nos habla sobre factores de riesgo y factores protectores. ¿Cuáles son nuestros riesgos, nuestros factores de riesgo? Igual lo que mencionaba, factores de riesgo para el síndrome de cáncer hereditario, una historia positiva para familiares con cáncer colorectal, el género femenino, que padezcan diabetes tipo 2 o que tengan enfermedad intestinal inflamatoria, que este también conlleva un riesgo. ¿Qué riesgos tenemos modificables? Principalmente el hábito tabáquico, el ingesta de carnes, ingesta de alcohol, bajo consumo en cuanto a frutas y vegetales, y obesidad. ¿Cuáles son nuestros riesgos o nuestros factores, protectores? Principalmente lo que se ha visto y se ha estudiado es la administración o el uso crónico también de aspirina. Sin embargo, pues es a consideración, ya que este también tiene algunas otras complicaciones como enfermedad acidopéptica. El tratamiento hormonal para la menopausia y el uso de estatinas se han visto como factores protectores. ¿Qué más? Actividad física, dieta alta en fibra, ingesta de pescados, ingesta de nueces, vitamina C, vitamina D, algunas otras, y suplementos de calcio. Sin embargo, aunque se han hecho diversos estudios prospectivos y se han hecho diversos ensayos clínicos, sí se le da un factor protector. Sin embargo, pues no es tan contundente en cuanto a un riesgo per se para disminuirlo, solo son protectores. En cuanto a síndromes hereditarios, ¿qué es lo que vamos a tener? Síndromes polipósicos y no polipósicos. Dentro de los polipósicos va a ser la adenomatosis polipósica familiar, y los no polipósicos o polipósicos es el síndrome de Lynch y cáncer colorectal familiar. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Realizar en este tipo de pacientes un análisis molecular sistemático, ya que estos nos ayudan a identificar mutaciones que también podemos utilizar para dar un tratamiento dirigido. Síndrome de Lynch, una disfunción, o qué es el síndrome de Lynch, una disfunción sistémica en cuanto a las moléculas de reparación del DNA, que puede propiciar una inestabilidad microsatelital, y qué es lo que se va a ver ante la inmunohistoquímica per se, deficiencia de proteínas reparadoras del DNA. En este tipo de pacientes que se recomienda que se realice una colonoscopia 1 a 2 años durante los 20 a 25 años, es decir, evitando o teniendo un screening para neoplasias identificables y posiblemente estadificar o inclusive diagnosticar a los pacientes en estadios tempranos. ¿Qué es importante hablar en cuanto a nuestros pólipos? Si se le realiza una colonoscopia y la identificación del mismo y se toma biopsia o se hace resección del pólipo,
nuestra clasificación de Haggit. ¿Y de qué nos va a hablar? Ya que principalmente si tenemos un foco con adenocarcinoma, el grado de invasión que tiene este hacia nuestro pólipo. Se va a dividir prácticamente en 5 niveles: nivel 0, nivel 1, 2, 3 y 4. En cuanto a nuestro adenocarcinoma, en el nivel 0, este no va a invadir la muscular de la mucosa en la cabeza del pólipo. Un nivel 1 va a ser un carcinoma que invade a través de la muscular de la mucosa, pero va a estar limitado solamente a cabeza. El nivel número 2 va a ser el carcinoma invade hacia el cuello del pólipo. Un nivel 3 va a ser un adenocarcinoma que invade hacia el tallo de nuestro pólipo, y un nivel 4 va a ser una invasión hacia la submucosa, pero ya va a ser en la pared del colon o en la pared de nuestras asas de intestino grueso, pero este no va a invadir la muscular propia. En cuanto a los pólipos sésil, la clasificación de Kuchiki, que este va a indicarnos en cuanto a tercios el grado de invasión del adenocarcinoma hacia submucosa, es decir, Kuchiki 1 va a ser invasión hasta el tercio superior de la submucosa, Kuchiki 2 va a ser invasión de los primeros 2 tercios superiores de la submucosa, y un Kuchiki 3 es prácticamente invasión hacia toda la submucosa. ¿Qué se realiza en este tipo de pacientes o qué es lo que se buscaría de forma intencionada a nivel mundial? Pues una prevención, y la prevención la podemos dividir en primaria, secundaria y terciaria. Una prevención primaria, es decir, cese a todos los factores de riesgos o factores de riesgos modificables. ¿Cuál? Cese del tabaco, dieta rica en leche, granos enteros, frutas secas, nueces, verduras, ingesta de calcio y fibra. ¿Qué se busca también? Pues un ejercicio mayor a 30 minutos. Y como les había mencionado, la ingesta de AINES y aspirina sería un factor protector. En cuanto a secundaria, ¿qué es lo que se realiza? Es una colonoscopia, y esto en que nos va a apoyar va a ser una colonoscopia diagnóstica, terapéutica y estadificadora en alguno de los casos que ya presenten adenocarcinoma en colon. Prueba de heces, ¿qué es lo que se busca? El guayaco, que este es un sangre oculta en heces. Esto, en cuanto se realiza, puede tener una reducción de la mortalidad hasta el 16%, ya que al ser positivo nos indica o qué es lo que hay que realizar, continuar nuestro protocolo diagnóstico o abordaje diagnóstico para complementar y así diagnosticar también. Nuestra prueba de inmunohistoquímica fecal cuantitativa automatizada, que es nuestro FIT, nos tiene una reducción en la mortalidad del 10 al 40%, y última instancia, o más bien dicho, actualmente nuestro estudio de imagen pues menos invasivo sería la Colotac, que también nos apoya a identificar parte de la neoplasia. Y una prevención terciaria, realmente pues más que prevención ya es un tratamiento o evitar también tomar acciones posteriores a nuestro diagnóstico de neoplasia. Entonces por eso aquí lo mencionamos como posterior al tratamiento del cáncer colorectal, es decir, hacer las correcciones pertinentes a factores modificables como en la prevención primaria. Nuestra fisiopatología como tal, vamos a tener una cripta aberrante, que posteriormente puede evolucionar a un pólipo, y va a evolucionar a un cáncer colorectal aproximadamente en un lapso de tiempo de 10 a 15 años. Principalmente nuestro cáncer colorectal va a tener una similitud a nuestras células madres, que se va a encontrar hacia las bases de las criptas colónicas. Posteriormente va a haber una acúmulo progresiva de alteraciones genéticas y epigenéticas en estos pacientes, llevando a activación de protooncogenes o supresión per se de agentes supresores tumorales, que pues va a tener una evolución hacia nuestra patología oncológica. Existen diversas vías de señalizaciones o diversas mutaciones que principalmente vean aquí en nuestro cuadro, en nuestro nivel A. Nuestra vía de diferenciación adenoma-carcinoma, que va a ser aproximadamente hasta el 70 al 90%, y esto es qué es lo que se ve, que es lo que habíamos mencionado, una poliposis adenomatosa familiar o de forma esporádica. Pueden tener mutaciones a nivel del gen APC, que estos, dependiendo también, se van a asociar a mutaciones como KRAS, BRAF, SMAD4 y el TP53, que nos va a llevar a un cáncer colorectal con una estabilidad microsatelital. Otra vía de desarrollo oncogénico es
per se nuestra vía cerrada o cerrata, que es aproximadamente del 10 al 20%, y puede estar como un cáncer o un cerrato o sessil cerrato. Igualmente van a tener mutaciones en cuanto a KRAS y BRAF, que estos también dependerán de nuestra vía de señalización, MGMT, MLH1 y SIMP. ¿Qué puede generar o qué es lo que va a conseguir esta vía de señalización? Cáncer con estabilidad microsatelital o inestabilidad microsatelital. Y en cuanto a nuestra vía de inestabilidad microsatelital, principalmente en cuál se ve, en síndrome de Lynch, que va a tener mutación a nivel germinal de la MRM, que este va a estar relacionado a la vía de MSH 2.6, MLH 1.3 y PSM 2.6, dando como resultado una inestabilidad microsatelital en nuestro cáncer de colon. ¿Qué nos apoya o qué es lo que debemos realizar o qué es lo que se busca que tengamos a nivel mundial? Realizar un screening a nuestros pacientes con factores de riesgo, es decir, una colonoscopía, que es nuestro estudio de screening para estos pacientes. Principalmente se realiza en pacientes mayores a 45 años, sin embargo, que también nos refieren la literatura es a pacientes menores de 45 años, siempre y cuando tengan factores de riesgo, tengan algún antecedente familiar de cáncer de colon y que tengan per se algunos síntomas B como pérdida de peso, o inclusive si ellos refieren sangre oculta en heces, pues deberíamos de hacerle un screening de forma temprana. Y esto es lo que también nos apoya a tomar diversas decisiones. Si tenemos un cáncer colorectal de forma hereditaria, ¿qué es lo que buscamos? Tener obviamente a nuestros familiares de primero, inclusive hasta segundo orden, que tengamos una consulta genética, análisis de sangre para buscar alguna mutación per se en este tipo de pacientes. Si no hay ninguna mutación, puede ser el mismo seguimiento como una población general con la colonoscopia, pero si ya tenemos una mutación, podemos optar, si hay algún ya neoplasia per se, pues una cirugía profiláctica, poliposis y una vigilancia endoscópica principalmente cada 2 años en síndrome de Lynch. Si ya tiene un antecedente personal de cáncer colorectal o de adenoma de alto riesgo, ¿qué es lo que se busca hacer en cuanto a screening? Una colonoscopia después de los 3 años y posteriormente de 5 años si es que esta es normal. Si tenemos un familiar de primer grado afectado antes de los 65 años o con cáncer colorectal o un adenoma de alto riesgo, ¿qué es lo que se realiza? Una colonoscopia cada 3 años y posteriormente 5 años si es que este es normal. Si tenemos alguna enfermedad intestinal como Crohn o CUSI, podemos hacer de forma amplia una detección endoscópica cada 2 años posterior a los 10 años de evolución o de haber tenido el diagnóstico de una enfermedad intestinal. No hay ningún criterio, podemos iniciar desde los 50 hasta los 74 años, que es lo que se estipula, realizar pruebas inmunológicas para sangre oculta en heces cada 2 años, y si es positiva nuestra sangre oculta en heces, hacerle una colonoscopia. Dependerá de las guías revisadas, dependerá también de las asociaciones también consultadas que tengan algunos bemoles en cuanto a nuestro screening. Por ejemplo, nuestra NCCN del 2021, ¿qué es lo que recomienda? Realizar un screening posterior a los 45 años teniendo diversas consideraciones. Y el American College of Gastroenterology en 2021 también, ¿qué es lo que recomiendan? Desde a partir de los 50 años hasta los 75 años realizar una colonoscopia de forma de screening. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra clínica en este tipo de pacientes? Principalmente va a ser asintomática, ya que estos pacientes no van a referir prácticamente ninguna sintomatología. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha observado? Es que llegan con antecedentes de rectorragia. ¿Y qué nos habla esto también? Pues que tenemos posiblemente una enfermedad en un estadio avanzado. Puede ser oculto en la rectorragia o puede ser manifiesto. Cambio en los hábitos intestinales, puede tener anemia per se por la rectorragia y un dolor abdominal, e inclusive al realizarle un tacto rectal puede ser o identificar una masa palpable. Nuestro diagnóstico, el gold estándar per se va a ser la endoscopía, ya que este nos permite visualizar el tumor, el grado de afección, e inclusive si contamos con un ultrasonido endoscópico también tener nuestro grado de invasión hacia nuestra pared colónica. Entonces nuestra endoscopía nos va a apoyar para tener un diagnóstico en este tipo de pacientes y tomar
una biopsia para poderla mandar a un estudio histopatológico y ya que ellos nos den un reporte de nuestra neoplasia. Vean aquí cómo se lo demarca por líneas punteadas. Del lado izquierdo está nuestra neoplasia, vean que está sobrelevada, se ve un poco de mosaico, no hay sangrado activo, pero vean hacia del lado 2, un poquito más acercado, vean cómo se ve ese mosaicismo hacia nuestro tumor en la luz colónica. Y vean esta otra endoscopía, vean cómo la neoplasia ya se ve como empedrada, se ve con sobrelevaciones de la mucosa, en el centro se ve aparentemente una lesión ulcerosa, sangrante, y si ponen un poco más de atención se va a ver igualmente el mosaico hacia nuestra pared de esta neoplasia. Entonces nos sirve nuestra colonoscopía para identificar los pólipos benignos, también sincrónicos, hasta aproximadamente del 2 al 62%, y identificar neoplasias sincrónicas de 2 hasta el 8% en los casos. Y esta es una imagen, una distribución en cuanto a nuestro porcentaje de presentación de cáncer colorectal. Dentro de ellos está a nivel de recta ocupando el 27%, posteriormente sería el colon ascendente y ciego un 25%, colon sigmoide hasta en el 22%, colon transverso el 12%, colon o unión rectosigmoidea el 9% y el colon descendente en el 5%. En cuanto a nuestro abordaje, ¿qué es lo que vamos a realizar? También estudios de imagen. ¿Y qué es lo que se solicita? Una tomografía va a ser tóraco-abdominopélvica contrastada, que principalmente nos va a apoyar para el estadiaje. Una resonancia magnética que nos va a aportar en cuanto a dilucidar y observar nuestras metástasis hepáticas. Y la Colotac, que también es un estudio complementario y nos apoya para una estadificación loco-regional e inclusive también a distancia. Vean, esta es una Colotac, vean cómo nuestras paredes están engrosadas, si ustedes lo denotan, hay un aumento o se ve la pared hiperdensa. Y en nuestro imagen B, vean cómo hay un material de contraste, está endoluminal, vean cómo está en asas de delgado, pero aquí en nuestra misma imagen que enfocamos del lado B y lado A, vean cómo la pared de nuestro colon está engrosado, hay un ligero realce también en el medio de contraste IB que llega ahí a sobresalir, y vean cómo la luz está disminuida respecto a la zona donde no hay una neoplasia, entonces es una neoplasia endoluminal. Y vean aquí nuestra resonancia magnética que nos apoya para invasión hacia tejidos blandos circundantes. Vean aquí la imagen, si lo vemos hacia superior, vean cómo nuestra neoplasia está invadiendo prácticamente hacia fascia presacra e invadiendo hacia tejidos circundantes, entonces nos apoya para este tipo de estadiaje para invasión loco-regional. A partir de ahí vamos a tener una clasificación TNM, que T pues nos va a hablar acerca del tumor, TX no se evalúa el tumor primario, no se puede evaluar, T0 no hay evidencia de un cáncer o de un tumor primario, el TIS es un carcinoma in situ, el T1 va a ser un tumor que va a invadir hacia la submucosa o hasta la submucosa sin pasar muscular propia. El T2 va a invadir hasta muscular propia, T3 atraviesa la muscular propia hacia tejidos pericolorectales y un T4 se va a dividir en TA y T4A, T4B. Y T4A el tumor va a atravesar hacia peritoneo visceral y el T4B va a invadir directamente hacia órgano o estructuras adyacentes. La N es sobre ganglios linfáticos, NX no se pueden valorar, N0 no hay metástasis hacia ganglios linfáticos y N1 va a ser de 1 a 3 ganglios linfáticos y se va a dividir de N1A, N1B y N1C. N1A solamente es un ganglio regional positivo, N1B 2 hasta 3 ganglios y N1C no hay ganglios positivos, pero existen depósitos tumorales en la subserosa, mesenterio y tejido pericólico. N2 hay más allá de 4 ganglios regionales positivos y se va a dividir en NA, N2A y N2B. Y N2A va a ser de 4 a 6 ganglios regionales positivos y N2B va a ser más allá de 7 ganglios regionales positivos.
Y M estamos hablando acerca de metástasis. M0 hay ausencia de metástasis y M1 va a ser metástasis. Y M1 se va a dividir en A, B, C. M1A son metástasis en algún lugar u órgano sin metástasis peritoneales. M1B van a ser metástasis en 2 o más órganos sin metástasis peritoneales. Y M1C prácticamente vamos a encontrar metástasis hacia superficie peritoneal. Y dependerá de cada una de nuestras características tumorales que vamos a tener un estadiaje, y este también nos va a apoyar para clasificarlo y darle un tratamiento de acuerdo al estadio clínico que se encuentre en nuestro paciente. Tratamiento endoscópico va a ser para per se estadios tempranos, principalmente con pólipos malignos, y esto que es lo que busca hacer una resección completa en bloque, y principalmente están indicados hasta T1, buscando que nuestro tamaño de nuestro pólipo sea menor a 2 centímetros. Entonces vean este algoritmo de in situ T1 se puede pues dividir si es T1 in situ o cáncer in situ y de forma inicial un T1. ¿Qué es lo que podemos realizar? Un tratamiento endoscópico puede ser resección endoscópica si es posible, o si es que ya no es viable esta resección porque dejaríamos algún borde libre o un borde positivo, pues se buscaría hacer una resección quirúrgica. Pero si es posible realizarle una resección endoscópica, puede ser la resección per se, o también si es curativo, pues observarlo posteriormente. Pero si este invade más allá, es más de uno, pues se buscaría tener un tratamiento quirúrgico. Entonces puede ser de 3 maneras nuestra resección endoscópica o nuestro tratamiento endoscópico. Uno de ellos va a ser resección endoscópica de la mucosa, es decir, solamente lo que se ve de forma superficial es resecarlo. La disección endoscópica es buscar y identificar la zona afectada por nuestra neoplasia y infiltrar nuestro tejido para sobrelevarlo y tener una disección por debajo de la submucosa para poder tomar todo el tejido neoplásico. Y la resección endoscópica de espesor completo es per se prácticamente hacer de forma endoscópica todo en bloque sin tener que hacer este tipo de disecciones. Entonces va a ser lo que nos va a apoyar. Y esta es una imagen de una endoscopía. Vean cómo se identifica nuestro pólipo o nuestra neoplasia en el cuadro A. Hacia el cuadro B se pone un filtro de luz donde identificamos, vean cómo se ve el mosaicismo. Aquí hay un aumento en la vasculatura hacia el centro de nuestra neoplasia. Vean en la imagen C cómo está pues nuestro pólipo, nuestro cuello está grueso y tentativamente sería lo que podríamos resecar de forma endoscópica, y en la imagen D pues es nuestro pólipo en nuestra luz. Tratamiento médico, ¿qué es lo que se busca? Una terapia adyuvante, ya que nuestro tratamiento quirúrgico sería o es nuestra piedra angular para llevar a este tipo de pacientes. Entonces, nuestra terapia adyuvante, ¿qué es lo que busca o cuáles son nuestras líneas de quimioterapia? Va a ser nuestro 5-fluoracilo aunado o no con capecitabina, oxiplatino o inotecan, que se ha visto que se puede utilizar los biológicos que son anti-VEGF y nuestros anti-EGFR, que estos son para nuestro bloqueo de nuestra señalización del factor de crecimiento y nuestro factor de crecimiento endotelial. ¿Qué otras podemos utilizar como terapia de salvamento? El regorafenib y la tiflorina plus tiparacil. Nuestros agentes de inmunoterapia, que esto dependiendo si tenemos mutaciones en el BRAF o el RAS o inclusive el KRAS, es lo que vamos a poder dar como tratamiento, que buscan también bloqueo de señalizaciones como puede ser el nivolumab, el ipilimumab. Y el tratamiento quirúrgico, como les mencionaba, va a ser nuestra piedra angular con una intención curativa, buscando principalmente este tratamiento, que es una escisión mesorrectal total para tener una adecuada cosecha ganglionar y así dejar o evitar dejar metástasis a nodos linfáticos, y es lo que nos va a aportar para que tengamos una adecuada resección. Y sin embargo, bueno, también el tratamiento quirúrgico no curativo, principalmente en pacientes con una oclusión intestinal, ya que esto pues puede ser una urgencia en este tipo de pacientes oncológicos. ¿Y qué es lo que se realiza? Pues un estoma derivativo, y que es también alguna otra opción de tratamiento, puede ser la dilatación endoscópica, colocación del stent sobrepasando o tratando de bordear
o pasar esa oclusión por el tumor endoluminal que tengamos. Y bueno, nuevamente en cuanto a nuestro porcentaje, en cáncer de colon derecho 15% de neoplasia primaria, el cáncer de colon transverso va a ser el 8%, colon izquierdo del 5% y cáncer en colon sigmoides pues va a ser prácticamente el más frecuente, depende de cómo o en dónde lo consultemos. Y esta es una imagen que nos apoya para saber nuestro tratamiento quirúrgico óptimo para identificar nuestros 4 vasos de importancia para hacer nuestra resección. Entonces vean en la imagen A, lo dividimos como en un cuadrado y este va a tener nuestros 4 vasos. El vaso, por así decirlo, inferior izquierdo va a ser nuestra arteria ilocólica, superior izquierda va a ser nuestra rama derecha de nuestra cólica media, el cuadrante superior derecho va a ser nuestra arteria cólica media y hacia nuestro cuadrante inferior derecho va a ser nuestra arteria sigmoidea, que dependiendo de cada una de nuestros abordajes quirúrgicos y si es que tenemos el control vascular o resección vascular de 1, de 2 o de 3 o más de estos vasos, pues se va a llamar la técnica quirúrgica. Entonces, si solamente tenemos implicación o resección en un vaso, va a ser una colectomía per se, puede ser colectomía derecha, transversa, izquierda o sigmoidectomía. Si ocupamos 2 vasos, van a ser hemicolectomías, puede ser derecha, puede ser izquierda, o si llevamos una extensión de nuestra hemicolectomía derecha, abarcando prácticamente nuestras 2 ramas de nuestra cólica media. Y si ya ocupamos más de 3 ramas principales, como puede ser una colectomía subtotal, y si ocupamos más de 4 vasos principales, va a ser una colectomía total. ¿Qué es lo importante en este tipo de padecimientos para llevar a tratamiento quirúrgico? Nuestra exploración abdominal exhaustiva para valorar el grado de afectación local y detectar posibles metástasis ocultas. Es decir, si llevamos a nuestro tratamiento quirúrgico de estos pacientes, buscar de forma intencionada hacia nuestra glándula hepática, superficie peritoneal, epiplón, retroperitoneo y ovarios si no hay alguna actividad metastásica de nuestro cáncer colorectal. Documentar histológicamente también las lesiones metastásicas y qué es nuestro gol estándar para llevar a nuestro vaciamiento linfático o nuestro vaciamiento de ganglios linfáticos es tener u obtener al menos 12 ganglios en nuestra muestra a resecar. Entonces en esta imagen es prácticamente lo que les mencionaba previamente. Esta es una hemicolectomía derecha. En la imagen A, imagen B va a ser una hemicolectomía derecha extendida. Sin embargo, vean aquí ya también estamos agregando parte de nuestra arteria, nuestro arco de Drummond hacia nuestro ángulo esplenocólico, una hemi izquierda y una sigmoidectomía. Entonces, ¿qué es lo importante hacia nuestro tratamiento? También nuestros ganglios y la cosecha ganglionar van a ser nuestros niveles de 1, de 2 y de 3. De 1 prácticamente son ganglios pericólicos, de 2 va a ser hacia nuestras ramas principales y un de 3 va a ser prácticamente hacia vasos nutricios principales, que va a ser nuestra arteria mesentérica superior e inferior. Entonces, dependiendo de cada uno de nuestros ganglios a tener, pues va a ser de 1, de 2 o un de 3. ¿Y qué es lo que se recomienda en cuanto a nuestro tratamiento por parte de la sociedad japonesa? Un T1 in situ, si es que se llevara a un tratamiento quirúrgico, buscar una resección de 1. Si es un T1 a un T2, buscar una resección a un D2. Pero si ya es un T3 y per se ya vemos en nuestras imágenes ganglios positivos, buscar a una resección D3, es decir, prácticamente ir hacia nuestros vasos principales, mesentérica superior e inferior. En cuanto a nuestro tratamiento quirúrgico, dependerá también hacia dónde esté localizado nuestro tumor. Si hacemos una hemicolectomía derecha con una incisión mesorrectal completa, o una hemicolectomía izquierda, o una colectomía total. Si es una hemicolectomía derecha, nuestra incisión mesorrectal total, ¿qué es lo que nos ayuda o qué es lo que nos indica? Tener esta visualización de 4 planos, que va a ser una página retroperitoneal, una página ilocólica, una página de nuestro mesocolon transverso y una página mesogástrica.
que es como nos apoyaría o nos serviría para poder realizar nuestra técnica quirúrgica de forma óptima. Entonces, iniciando paso por paso, ¿qué es lo que buscamos? Hacia nuestra página retroperitoneal, identificar nuestros vasos principales, véanlo en la imagen B, que vamos a tener hacia abajo. Si ustedes ven, antes de esto, necesitamos iniciar identificando nuestra visión, que debe ser caudocefálica, por así decirlo, o de inferior hacia superior, viendo nuestra segunda e inclusive empezando nuestra tercera porción del duodeno, para identificar nuestras ramas de nuestra vena mesentérica superior, que una de ellas es la rama ileocólica, que nos va a ayudar a iniciar nuestros pasos para nuestra disección, nuestra hemicolectomía del lado derecho. Entonces vean aquí se está visualizando el duodeno, nuestra página ileocólica y nuestro uréter. Entonces, una vez que ya tenemos esa visión de inferior a superior, vean cómo estamos con nuestra pinza endoscópica identificando lo que va a ser nuestro eje, formado por nuestra vena ileocólica y nuestra vena mesentérica superior. Forman un ángulo que esto nos va a permitir disecar por debajo de nuestra vena ileocólica para tener un control vascular venoso. Vean aquí, hicimos una disección a través de nuestro meso de la vena ileocólica. Tenemos aquí una adecuada disección y posteriormente hacemos el control venoso o el control vascular de nuestra vena ileocólica, pasando a través de ella por debajo una pinza de disección, y se puede hacer control vascular, pueden ser con grapas, puede ser con una sutura intracorpórea o extracorpórea, o si tenemos disponible nuestros equipos de energía. Una vez teniendo control vascular venoso, comenzamos con la disección de nuestra arteria ileocólica para igualmente tener nuestro control arterial. Puede ser igualmente con dispositivos de energía, puede ser inclusive con grapas vasculares o puede ser con suturas. Una vez teniendo nuestro control vascular, tanto venoso como arterial, hacemos nuestra disección y vamos ligando ramas per se hacia nuestro origen de nuestra mesentérica superior para tener adecuado control si es que tenemos alguna rama venosa en ese plano. Una vez teniendo esto, vamos a disecar de forma cefálica hasta llegar prácticamente a identificar nuestra tercera hoja, que prácticamente va a ser nuestro mesocolon transverso, y vamos a disecar para poder tener una adecuada visión hacia nuestro meso de colon transverso, Entonces vean aquí cómo estamos disecando todo lo que va a ser nuestro meso recto, identificando el borde inferior del páncreas y una separación de nuestras adhesiones retrogástricas. Una vez ya teniendo nuestra disección, que estamos movilizando nuestra tercera página, que va a ser del mesocolon transverso, identificamos nuestros vasos y hacemos una disección en dirección hacia nuestra rama derecha de nuestra vena cólica nuestra rama derecha de la vena cólica media. Una vez teniendo disección de esta, identificación de la misma, vamos a hacer una sección y control vascular, que es lo que vemos aquí, para nuestra rama de nuestra rama derecha de nuestra vena cólica derecha, y también haciendo un control también arterial del mismo. Una vez que tenemos control de esta, identificamos y evitamos tener alguna lesión venosa hacia nuestro tronco venoso de Henle, para posteriormente hacer nuestra resección en bloque de todo lo que va a ser nuestro colon o de nuestra hemicolectomía derecha. Recordemos también que es prioritario hacer una disección y una liberación de nuestro colon derecho con la fascia de Toll hacia nuestra pared abdominal. Entonces dependerá de cada uno de los cirujanos y dependerá también de la expertise si desean realizar primero nuestro control vascular, como lo acabamos de realizar, o primero una liberación de todo lo que va a ser nuestra hemicolectomía derecha, liberando la fascia de Toll. Una vez que ya tenemos liberado nuestro segmento colónico a resecar, podemos utilizar dispositivos como engrapadoras o puede ser manual para hacer una restitución de nuestro tránsito intestinal, que sería una anastomosis iliotransversa.
Entonces vean aquí cómo se realiza una anastomosis con un dispositivo de engrapadora para hacer una anastomosis lateral iliotransversa, que se puede optar, como les mencionaba, pues una anastomosis de forma manual, es decir, con suturas, o inclusive también el dispositivo de engrapadora circular también, que podemos utilizar en este tipo de patologías, en este tipo de técnicas quirúrgicas. Si se realiza igualmente de forma laparoscópica, en cuanto a nuestra posición, que es lo que se debe de realizar en posición de litotomía, los brazos deben estar doblados o extendidos, dependerá también a consideración del cirujano, y también per se para no tener una lesión hacia plexo braquial. Y hablando sobre nuestra hemicolectomía del lado izquierdo, ¿qué es lo que vamos a realizar? Una exposición de la vena mesentérica inferior, y para esto, ¿qué es lo que nos apoya? La posición del paciente principalmente. Le vamos a dar un side derecho para poder movilizar todas nuestras asas intestinales hacia nuestro cuadrante derecho o hacia nuestro hemiabdomen derecho, para tener una visualización de nuestra vena mesentérica inferior. Una vez teniendo una identificación, vamos a comenzar con nuestra disección de nuestro mesoperitoneo para tener un control vascular del mismo. Entonces vean aquí, del lado derecho es una incisión en el peritoneo parietal posterior para tener una disección y control vascular. Vean cómo estamos haciendo una disección centrífuga. Aquí tenemos un material o un dispositivo de energía para adecuada disección y poder tener un control vascular. Una vez que ya la identificamos y que vamos a hacer nuestro control vascular, aquí por ejemplo estamos utilizando hemoclips, que posteriormente pues es solamente con corte, puede ser corte frío, inclusive también en algunos mencionan pueden utilizar también dispositivos de energía, teniendo en consideración que pues nuestros bordes no vayan a retraerse y no vayamos a tener un sangrado. Una vez teniendo nuestro control vascular, ¿qué es lo que vamos a continuar? Nuestra disección hasta liberar todo lo que vamos a hacer de nuestro meso de colon izquierdo para tener una adecuada movilización y posteriormente realizar un adecuado control vascular. Vean aquí qué es lo que también se realiza: un despegamiento coloepiploico debemos de liberar, así como de una hemicolectomía derecha debemos liberar nuestro colon izquierdo de nuestra fascia de Toll y también liberar nuestro ángulo esplenocólico del ligamento per se. Entonces, una vez teniendo control y disección y adecuada movilización, vamos a tener una exposición de la arteria mesentérica inferior y vamos a hacer nuestra disección de la misma hasta por debajo de 2 a 3 centímetros inclusive de nuestro origen hacia la aorta abdominal. Entonces vean aquí, del lado izquierdo estamos haciendo la disección y vamos a buscar una ligadura, un control vascular arterial por debajo de estos 2 centímetros, ya que hacia nuestro origen de nuestra arteria mesentérica inferior tenemos también un plexo nervioso que si no tenemos cuidado en cuanto a nuestra disección y hasta una ligadura, podemos tener una lesión en este plexo. Vean cómo aquí ya estamos haciendo la disección también rectosigmoidea con una engrapadora lineal, es decir, ya una vez teniendo control vascular, vamos a hacer lo que nuestra hemicolectomía hacia nuestra unión rectosigmoidea, y aquí estamos utilizando una engrapadora lineal. La movilización del ángulo izquierdo era lo que les mencionaba, que es lo que vamos a realizar: liberar nuestro ligamento frenocólico y esplenocólico para tener una adecuada movilización y no tener tensión en nuestro restante de colon. Es lo que les había mencionado: nuestro control de nuestro ligamento esplenocólico, el frenocólico, y una vez teniendo liberación vamos a disecar prácticamente hacia nuestro ligamento gastrocolónico. Aquí cabe mencionar que lo que se busca hacer nuestro control también para tener una adecuada muestra para patología es buscar e identificar y hacer nuestra resección hacia el borde de la curvatura mayor del estómago para poder tener una adecuada muestra, inclusive si es que tenemos alguna actividad hacia nuestro epiplón mayor. Esta es la misma imagen, vean aquí cómo se está separando o cómo están disecando nuestras uniones hacia nuestro mesocolon transverso y posteriormente pues nuestra sección para tener nuestra hemicolectomía del lado izquierdo. Esta es una imagen donde estamos ocupando nuestra engrapadora circular para tener una restitución de nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que se realiza en estas hemicolectomías del lado izquierdo?
una anastomosis colorecto, término terminal o término lateral, dependerá también del cirujano. Algunos optan por hacer la término lateral. Entonces, si utilizamos un dispositivo de engrapadora circular, ¿qué vamos a realizar? Insertar nuestro yunque en nuestro segmento distal de nuestra colectomía y el receptor, por así decirlo, per se, a través de nuestro recto, para después unir los yunques y hacer nuestra anastomosis. En este tipo de pacientes, ¿qué es lo que posterior a nuestro tratamiento quirúrgico, su calidad de vida? Pues pueden ser consecuencias directas e indirectas. Directas per se, pues de la patología: dolor abdominal, fatiga, anemia, cambio en el hábito intestinal, y consecuencias indirectas principalmente por un desgaste familiar. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Optimizar la atención perioperatoria para que tengamos movilización en estos pacientes y tengamos una restitución del tracto gastrointestinal e inclusive una restitución en cuanto a nuestro estilo de vida como lo había llevado previamente. Y bueno, algunas complicaciones como puede ser el síndrome de resección anterior baja y la quimioterapia, principalmente como neuropatía y toxicidad hepática, que es lo que se ha visto. Nuestro pronóstico dependerá en cada una de nuestros estadiajes, sin embargo, pues dependerá también en cada uno de nuestros hospitales. Vean esta gráfica en cuanto a nuestra sobrevida, de acuerdo a nuestros estadios clínicos como los tenemos. Entonces, un estadio 1, 2, 3, 4, véanlo aquí, como nuestra supervivencia en un estadio 1 pues es bastante buena. Depende cómo hagan sus cortes, si son a los 5 años, a los 3 años, pero vean aquí, hacia 80 meses, vean cómo prácticamente más del 80% en un estadio 1, pues vamos a alcanzar el 80% a los 80 meses. Un estadio 2, a los 80 meses, vean cómo va a ser aproximadamente igualmente casi el 80%. Un estadio 3, vean cómo disminuye nuestra sobrevida aproximadamente hasta el 70%, y un estadio 4, vean cómo a los 80 meses prácticamente menos del 5% a este tiempo pues va a estar pues fuera de nuestra casuística. Y el tratamiento de tasa de resección curativa o nuestra tasa de curación posterior al tratamiento quirúrgico, vean cómo dependerá también en cuanto a nuestro estadiaje del 1 al 4. Sin embargo, ¿cuál es el porcentaje de todos los pacientes en la tasa de curación? Hasta el 78%. Dependerá de cada una de nuestras estadiajes en los que lo ocupemos, pero vean como el estadio 1, prácticamente todos los pacientes, el 98.7%, va a estar con una tasa curativa. Una sobrevida a los 5 años, vean en todo de forma global, hasta en un 91.6%, un estadio 1, estadio 2, 84%, un estadiaje 3 va del 77 hasta el 60%, y un estadio 4 hasta el 18%, y de forma acumulada en todos los estadiajes hasta un 72.1%. Y esta es una tabla que nos apoya igual a cómo realizar también nuestro estadiaje y cómo va a ser nuestro seguimiento. Vean como personas que se sometan a una resección curativa para cáncer colorectal, qué es lo que se realiza preoperatoriamente o cada 3 a 6 meses después de la cirugía, en el caso de que haya sido un cáncer colorectal obstructivo, y posteriormente de forma anual después de la cirugía. Si son personas con antecedentes familiares de cáncer colorectal, que es lo que se inicia con la colonoscopia a la edad de los 40 años o 10 años antes del diagnóstico del paciente pues más joven en cuanto haya tenido cáncer colorectal, y que es lo que se busca, si no es que tiene alguna alteración, una colonoscopia cada 5 años. Cáncer colorectal o un adenoma avanzado en un familiar de primer grado posterior a los 60 años, que es lo que se busca iniciar también a los 40 años nuestras colonoscopías. Y personas de alto riesgo, como les había mencionado previamente, el síndrome de Lynch, iniciar a los 20 a los 25 años y de 2 a 5 años antes en el caso del primer diagnóstico del más joven. Y directrices para la vigilancia en personas con riesgo incrementado, principalmente en pacientes que tengan un síndrome de deficiencia en la reparación genética, qué es lo que se busca o qué es lo ideal. Tener un momento e iniciar la vigilancia a partir de los 6 años, y si son pacientes con enfermedad intestinal como la colitis ulcerativa y Crohn, 8 años después del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria, llevarlos a colonoscopías con biopsias dirigidas cada año o cada 3 años para tener
pues un diagnóstico oportuno, temprano, y llevar a un tratamiento óptimo en este tipo de pacientes. Esto sería hablando de todo lo que es cáncer colorectal. Muchas gracias por su atención. Que tengan excelente día.